¿Qué harías si un día descubrieras que un miembro de tu familia te ha robado algo caro? Yo he estado en esa situación. Mi hermana menor me robó mi Rolex de $20.000. Cuando la confronté, no mostró el más mínimo remordimiento. Incluso tuvo la osadía de desafiarme. Eso enfureció a mi abuelo, un veterano de guerra, y se puso realmente furioso. No dijo mucho. Entró silenciosamente en el cobertizo y regresó con una lata de gasolina. Esa única acción provocó un pánico total en mis padres y mi hermana. Estaban gritando de miedo. Entonces, ¿qué hizo después? Quédate cerca. Te contaré exactamente lo que pasó. Hola a todos. Mi nombre es Brandon. Tengo 30 años y soy ingeniero de software trabajando en San José, California. Vivo en una casa de 4 habitaciones en los suburbios con mi abuelo, Frank. Esta es la casa que compré hace 3 años. Enteramente con mi propio dinero después de trabajar arduamente durante 5 años en varias empresas de tecnología en Silicon Valley. La vida para nosotros ahora es pacífica y feliz. Mi abuelo tiene 78 años este año, pero sigue siendo fuerte, de mente aguda e increíblemente directo. Es un veterano de guerra con una personalidad firme y sin tonterías. No tolera ninguna injusticia. El vínculo entre mi abuelo y yo es realmente especial. Él es quien mejor me entiende y siempre me ha apoyado en cada decisión importante que he tomado en la vida. Antes, además del abuelo, mis padres y mi hermana menor, Jessica, también vivían en esta casa. Pero después de un gran drama familiar que estalló hace exactamente un año, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Mi historia comenzó hace exactamente un año. Era un día de semana típico a principios de julio, y estaba sentado en mi oficina, inmerso en la planificación de un nuevo proyecto. De la nada, mi teléfono comenzó a vibrar con una llamada entrante. Miré la pantalla y vi el nombre del abuelo Frank aparecer. Sin dudarlo ni un segundo, respondí mientras lo saludaba con mi habitual, hola. Abuelo. Me interrumpió con una voz apresurada y ansiosa, Brandon, acabo de ver a Jessica salir de tu habitación. Tenía un reloj en la mano. Escuchar eso me golpeó como un rayo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Rápidamente le di las gracias y colgué, mi mente dando vueltas con cientos de pensamientos. Con manos temblorosas, abrí la aplicación de seguridad del hogar en mi teléfono. El tiempo se ralentizó mientras rebobinaba el vídeo de esa tarde. Y luego apareció en la pantalla lo que más temía. Tan claro como el día. Vi a Jessica colarse en mi habitación y caminar directamente hacia la vitrina de cristal que contenía mi preciada colección de relojes. Pausé el vídeo y lo amplié. Mi garganta se apretó cuando me di cuenta de que el reloj que había tomado era mi Rolex Submarine Date, valorado en $20.000. Era el reloj más caro que poseía. Algo que había comprado solo unos meses antes para celebrar mi ascenso en el trabajo. No se trataba solo del dinero. Ese reloj simbolizaba años de esfuerzo y logro personal. Cuando terminé de ver el vídeo, otro detalle me golpeó. En mi prisa por ir al trabajo esa mañana, me había olvidado de cerrar con llave la puerta de mi habitación, algo que normalmente nunca omitía. Ese único momento de descuido había permitido que Jessica entrara sin ser notada. Sentado allí en mi oficina, me sentí dividido por la mitad. Por un lado, las imágenes de la cámara eran innegables. Jessica me había robado. Pero por otro lado, parte de mí todavía dudaba. Todavía se aferraba a la esperanza de que tal vez solo lo había tomado prestado para mirarlo y planeaba devolverlo más tarde. Incluso me pregunté si debía llamar a la policía de inmediato. Miré el reloj de pared. Solo quedaban 2 horas de jornada laboral. Decidí esperar. En ese momento, todavía quería creer que Jessica lo devolvería. Traté de concentrarme en terminar el resto de mis tareas, pero mi mente no dejaba de acelerarse. Pensando en lo que había hecho y lo que podría suceder después. A las 5 de la tarde en punto, cuando terminó el trabajo. Rápidamente recogí mi escritorio y salí corriendo de la oficina como un hombre en una misión. Durante todo el camino a casa, mi corazón latía con fuerza, no solo por la ansiedad, sino por una pizca de esperanza de que tal vez, solo tal vez, me había equivocado en todo.
Cuando finalmente llegué al camino de entrada, me di cuenta de que solo estábamos el abuelo y yo en casa. Mis padres y Jessica aún no habían regresado, y la casa se sentía extrañamente tranquila. Sin perder un segundo, estacioné y corrí adentro. Corriendo directamente a mi habitación con una última esperanza desesperada de que todo esto fuera un malentendido. Mis manos temblaban mientras abría la vitrina de cristal. Y allí estaba. La fría y brutal verdad. El reloj se había ido. En ese momento, una ola de ira y decepción me invadió. El Rolex Submarine Date no era solo un artículo de lujo llamativo. Lo había guardado cuidadosamente en la vitrina de mi habitación como una posesión preciada. Solo lo usaba en ocasiones especiales, y el abuelo sabía cuánto significaba para mí. Siempre me recordaba que lo protegiera como oro. Recordé todas esas veces que Jessica se paraba frente a la vitrina, mirando la colección con esa inconfundible mirada de envidia. Constantemente haciendo preguntas sobre el reloj más caro. Ese interés obsesivo siempre me había puesto nervioso, y le había advertido más de una vez. No toques nada en mi habitación. Especialmente los relojes. Pero después de lo que pasó hoy, estaba claro que nunca le importaron esas advertencias. Y, honestamente, no me sorprendió. Esto era exactamente lo que provenía de años de que nuestros padres la consintieran. Jessica siempre había sido protegida, siempre perdonada, nunca honestamente responsabilizada por sus acciones. De pie frente a esa vitrina vacía, sentí que el mundo se estaba desmoronando. No solo porque había perdido algo valioso, sino porque me di cuenta de que mi hermana me había traicionado. Alguien a quien siempre había amado y confiado. Para ayudarte a comprender completamente cómo se desarrolló todo esto, necesito contarte sobre los miembros de mi familia y los antecedentes que llevaron a todo este desastre. Mi padre, Paul Miller, tiene 55 años y ha trabajado en la industria de seguros durante más de 30 años. Sus ingresos son modestos, pero está constantemente bajo presión financiera. Lo que más me preocupa es su mal hábito de vivir por encima de sus posibilidades, gastar más de lo que gana y nunca aprender a ahorrar. Mi madre, Kelsey Miller, tiene 53 años y trabaja a tiempo parcial en una pequeña librería del vecindario. Sus ingresos no son muchos, apenas lo suficiente para cubrir algunos gastos diarios. Es gentil por naturaleza y fácilmente emocional. Luego está mi hermana menor, Jessica Miller. Tenía 22 años en ese momento, una estudiante universitaria de último año a punto de graduarse. Jessica había sido consentida por toda la familia mientras crecía, y como resultado, desarrolló una personalidad egocéntrica y una obsesión por los artículos de lujo caros. Cualquier cosa brillante, costosa o de diseñador llamaba instantáneamente su atención. En 2023, mis padres perdieron todos sus ahorros después de una fallida empresa de inversión con un amigo. Se vieron obligados a vender la casa que el abuelo les había dado años atrás para pagar sus deudas. Una vez que la casa se fue, no tenían a dónde ir. Estaban efectivamente sin hogar. Desesperados. Mis padres vinieron a mí, pidiéndome que se quedaran en mi casa temporalmente mientras intentaban recuperarse. Primero, me negué rotundamente. Conocía bien a mi familia y no quería que mi vida pacífica se pusiera patas arriba, pero luego jugaron su última carta. Mencionaron al abuelo Frank. Él había estado viviendo con ellos en ese momento. Y la idea de que el abuelo sufriera quebrantó mi resolución. Finalmente, acepté que toda la familia se mudara, sin pagar alquiler, con la esperanza de que esta fuera una solución a corto plazo mientras ponían las cosas en orden. Al principio, las cosas parecían estar bien. Todos compartimos el espacio y las responsabilidades del hogar pacíficamente. Pero gradualmente comenzaron a aparecer grietas. Jessica comenzó a pedirme dinero, primero para libros de texto, luego para matrícula, luego para gastos personales. Al principio, se lo presté porque genuinamente quería ayudarla, pero nunca me lo devolvió. Y cuando lo mencionaba, siempre encontraba una manera de esquivar la conversación. Cada vez que me quejaba, mis padres saltaban inmediatamente en su defensa con su línea habitual. La familia necesita entenderse. Siempre la excusaban, lo que me hacía sentir como si yo fuera el egoísta, el desalmado.
Las cosas se intensificaron cuando Jessica comenzó a servirse de mis pertenencias. Comenzó con mi computadora portátil. Ella dijo que la suya estaba rota, luego mis auriculares, luego otras cosas. Cada vez que la atrapaba, tenía alguna excusa conveniente y prometía devolverlo. Pero nunca lo hizo. La tensión alcanzó su punto máximo aproximadamente un mes antes del incidente del reloj. Jessica entró en mi habitación y notó la colección de relojes dentro de la vitrina de cristal. Sus ojos se iluminaron de una manera que honestamente me asustó. Siguió hablando efusivamente sobre lo hermosos que eran, preguntando el valor de cada uno, especialmente el Rolex Submarine Date. Después de ese momento, sentí fuertemente que necesitaba proteger mis cosas. Así que instalé una pequeña cámara oculta apuntando directamente a la vitrina que contenía mi colección de relojes. Nunca imaginé que esa pequeña cámara se convertiría en la pieza de evidencia más crucial, la que capturó imágenes nítidas de Jessica robando mi Rolex. Alrededor de las 6 de la tarde. La puerta principal abriéndose señaló que mis padres acababan de llegar a casa. Ni siquiera un minuto completo después, Jessica entró también. Probablemente cronometrando cuidadosamente su llegada para evitar sospechas. Cuando entraron en la sala de estar, los tres parecían genuinamente sorprendidos de vernos al abuelo y a mí sentados serios y esperando. Por lo general, estaría duchándome o relajándome en mi habitación a esa hora. Una vez que todos estuvieron en casa, les pedí que se sentaran en el sofá porque tenía algo importante que discutir. La atmósfera inmediatamente se volvió tensa. El abuelo se sentó en su sillón habitual, observando a todos de cerca con su mirada aguda y perspicaz, como si estuviera leyendo cada parpadeo de emoción en sus rostros. Cuando todos estuvieron sentados, comencé la conversación que lo cambiaría todo. Mirando a cada uno de ellos a los ojos, pregunté con calma, ¿mi Rolex desapareció hoy? ¿Alguien sabe algo al respecto? Cuando las palabras salieron de mi boca, Jessica reaccionó con una mirada exagerada y obviamente falsa de sorpresa. No tengo idea de lo que estás hablando. Tal vez simplemente lo perdiste. Mis padres rápidamente intervinieron también, actuando preocupados como si estuvieran genuinamente preocupados por la pérdida. Tratando de sonar cariñosa. Mi mamá preguntó, ¿estás seguro de que falta? Tal vez simplemente olvidaste dónde lo pusiste. Y mi papá intervino con lo que sonaba como una suposición razonable. ¿Podría estar en la oficina? Tal vez. Pero algo en cómo respondieron se sintió extraño, demasiado ensayado y controlado. Los pasé por alto, luego volví mis ojos hacia Jessica y pregunté de nuevo, conectando miradas con ella. ¿Estás segura de que no sabes nada? Ella se aferró a su mentira, ahora tratando de sonar ofendida. ¿Por qué me acusarías siquiera? Nunca tomaría tus cosas. Entonces mi papá intervino para defenderla. ¿Estás acusando a Jessica? Eso es ridículo. En ese punto, decidí que era hora de dejar de seguir el juego. Lentamente. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y abrí la aplicación de la cámara de seguridad. La habitación quedó en completo silencio. Miré a Jessica una vez más, mi voz tranquila pero firme. Entonces explica esto. Giré el teléfono y le di a reproducir. La pantalla mostraba imágenes nítidas de Jessica colándose en mi habitación a las 3 de la tarde en punto de esa tarde. Alcanzando la vitrina y tomando el Rolex. La evidencia era innegable, allí mismo a la vista. Incluso con la evidencia en la pantalla de mi teléfono, Jessica todavía trató de negarlo imprudentemente. Desesperadamente. Ella tartamudeó, solo estaba en tu habitación para obtener otra cosa. Esa patética excusa hizo que mi sangre hirviera. Desplacé el vídeo hasta que abrió la vitrina y deliberadamente alcanzó el reloj. El vídeo era nítido. No había duda de su intención. Mi voz se volvió helada mientras preguntaba otra cosa, ¿eh? Entonces, ¿por qué es el reloj más caro que poseo el que tomaste accidentalmente? En lugar de dejarla responder, mis padres intervinieron para defender a su preciosa hija. Mi mamá inmediatamente habló, suplicando, Jessica probablemente solo quería tomarlo prestado. Ella no quiso robar, cariño. Mi papá intervino también, actuando como si estuviera exagerando. Este es un asunto familiar. ¿Necesitamos sacarlo de proporción?
Escucharlos defender incuestionablemente a Jessica hizo que algo dentro de mí se rompiera. Estallé. ¿Tomar prestado sin preguntar? ¿Colarse en la habitación de alguien y tomar sus cosas? Eso es robar. Dándose cuenta de que las cosas se estaban volviendo en su contra, Jessica de repente rompió a llorar dramáticamente. Solo iba a tomarlo prestado por unos días. No quise hacer nada malo. Por supuesto, cuando lloró, mis padres corrieron a su lado como un reloj. Mi papá inmediatamente dijo, mira. Ella solo quería tomarlo prestado. No hagas de esto un gran problema. Entonces, en el punto álgido de la tensión, el abuelo Frank, que había estado observando todo esto en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de un martillo. 22 años y todavía no sabe distinguir el bien del mal. Esa frase golpeó la habitación como un trueno. Todo quedó en silencio. Sintiendo el momento, hice mi oferta final. Miré a Jessica directamente a los ojos y dije, devuelve el reloj y dejaré que esto pase. Pero en lugar de mostrar remordimiento, Jessica replicó. Su voz desafiante y obstinada. Te dije que iba a devolverlo después de unos días. Eso fue todo. Mi último hilo de paciencia se rompió. Mi voz era firme. Final y lo suficientemente fuerte como para hacer que todos se congelaran. Devuélvelo ahora o llamaré a la policía. Esa amenaza golpeó como una bomba. Y por primera vez, todos en la habitación se dieron cuenta de que ya no estaba fanfarroneando. Cuando ya no pudieron negar la verdad, y después de que amenacé con llamar a la policía, toda la familia pareció cambiar silenciosamente a una táctica completamente diferente. Usando lazos familiares para hacerme sentir culpable. Mi papá habló con un tono como si estuviera exagerando por completo. Brandon, no saques esto de proporción. Jessica iba a tomarlo prestado por unos días. Justo después de eso, mi mamá agregó una lección moral. Se supone que la familia debe apoyarse mutuamente, no llevarse a los tribunales. Jessica, al ver a sus padres defenderla, inmediatamente rompió a llorar y dijo con una voz que hacía que pareciera que yo era el cruel. Es solo un reloj, Brandon. ¿Tienes que hacer una escena tan grande por esto? Sintiendo que esta estrategia podría funcionar, mi papá llevó la culpa más allá. Me dijo que en una familia es normal compartir cosas. Lo que estás haciendo está destrozando a esta familia. Brandon. Escuchar todo esto se sintió como ser mordido por un enjambre de hormigas rojas. Estaban tratando de pintarme como el malo, como si fuera desalmado, como si no me importara la familia. Solo porque me atrevía a exigir lo que me pertenecía legítimamente. Mientras toda esta discusión estaba sucediendo, noté que el abuelo todavía estaba sentado en silencio en su sillón, observando cada palabra y gesto. Pero la mirada en sus ojos y cómo sus manos agarraban con fuerza los reposabrazos me lo dijeron todo. Estaba furioso. El abuelo nunca fue el tipo que mostraba emociones fácilmente, pero lo que estaba sucediendo frente a él. Su nieta robando y luego siendo protegida y excusada por sus padres lo había llevado al límite. Sabía que en la mente del abuelo, este comportamiento era inaceptable. Con todo lo que había visto y vivido, entendía la diferencia entre el amor verdadero y la indulgencia tóxica. El aire en la sala de estar seguía haciéndose más pesado, y me golpeó con fuerza. Estaba de pie solo frente a toda mi familia mientras trataban de hacer que el robo pareciera que no era gran cosa. Al ver la actitud obstinada de Jessica y cómo mis padres la defendían, el abuelo no dijo otra palabra. De repente, se levantó silenciosamente de su sillón y salió de la sala de estar sin decir nada. Sus movimientos fueron lentos pero deliberados, llevando una intensidad que todos podían sentir en el aire. Lo vi dirigirse directamente hacia la puerta, caminando hacia el pequeño cobertizo al final del patio. Una extraña sensación de temor se elevó en mi pecho, como si algo serio estuviera a punto de suceder. Mientras tanto, mis padres y Jessica seguían discutiendo conmigo, completamente inconscientes de que el abuelo había salido de la habitación. Simplemente seguían repitiendo las mismas excusas y líneas sobre la familia y el perdón. Como si decirlas suficientes veces de alguna manera haría que robar estuviera bien. En ese punto, no solo estaba enojado, estaba exhausto.
No solo porque el reloj se había ido, sino porque mi familia estaba distorsionando la realidad para hacerme parecer el malo por simplemente querer recuperar lo que me pertenecía. Unos 5 minutos después, fuertes pasos resonaron desde la puerta trasera mientras la discusión todavía se estaba calentando. Había algo diferente en el sonido que hizo que todos dejaran de hablar y volvieran la cabeza. Y luego el abuelo entró y lo que vimos dejó a toda la habitación en shock. En su mano estaba una lata de gasolina roja que usaba para alimentar la cortadora de césped. Su rostro era severo. Sus ojos eran fríos y estaban fijos en cada uno de nosotros. No dijo una palabra. No hizo un solo gesto para explicarse. Simplemente se quedó allí sosteniendo esa lata de gasolina. La sala de estar quedó en absoluto silencio. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Nadie movió un músculo. El único sonido que quedaba era el tic-tac del reloj de pared, resonando a través de una habitación tan tensa que se sentía como si el aire hubiera dejado de moverse. Al ver al abuelo de pie allí con la lata de gasolina en su mano, toda la familia se congeló como estatuas. Nadie podía creer lo que estábamos presenciando. Mi papá tartamudeó, su voz temblaba. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Pero el abuelo no respondió. Simplemente siguió caminando silenciosamente hacia el patio delantero. Cada paso pesado, deliberado y lleno de una escalofriante sensación de propósito. Lo seguimos como marionetas, sin decir nada. Moviéndonos solo porque el instinto nos lo decía. Afuera, en el camino de entrada, estaban estacionados 2 autos. El Toyota Camry plateado de mis padres y el Honda Civic rojo de Jessica. Entonces el abuelo comenzó a actuar. Rápidamente abrió la lata de gasolina y comenzó a verter gasolina sobre el Toyota desde el capó hasta el maletero. El fuerte olor químico del combustible llenó el aire. Mi mamá gritó en pánico. «Papá, ¿qué estás haciendo? Por favor, detente». Pero el abuelo no se inmutó. Se mudó al Civic de Jessica, rociando cada centímetro con la misma calma aterradora, asegurándose de que no se perdiera ninguna esquina. Jessica gritó a través de sus sollozos. «Abuelo, por favor, no lo hagas. Ese es mi auto. Lo necesito para la escuela». Mi papá, ahora en pánico total, corrió hacia adelante para detenerlo. «Papá, por favor. Podemos sentarnos y hablar de esto». Fue entonces cuando el abuelo finalmente se detuvo. Lentamente se giró para mirar a su hijo, mi papá, sus ojos como hielo. Todo el patio quedó en completo silencio. Con una voz como el acero. El abuelo preguntó, «En esta familia, compartir las cosas de los demás es normal, ¿verdad?» Todos contuvieron la respiración. Era la misma frase que mi papá había usado minutos antes para excusar lo que hizo Jessica. Después de unos segundos de tenso silencio, el abuelo miró a todos con furia en sus ojos. Luego dijo: «Entonces estos 2 autos son míos ahora. Puedo usarlos como quiera». Y con eso, lentamente sacó un encendedor del bolsillo de su camisa, sujetándolo firmemente en su mano. Ese único movimiento provocó un pánico total en toda la familia. Al ver el encendedor en la mano del abuelo, tanto mi papá como Jessica gritaron en pánico. Mi papá gritó, su voz temblaba: «Papá. Por favor, no lo hagas. Estábamos equivocados». «Lo siento, papá». Jessica sollozó incontrolablemente, su voz ahogada por el miedo. «Abuelo, por favor, no quemes mi auto». «Lo siento. Sé que me equivoqué», pero el abuelo se quedó allí impasible, completamente sin emociones. Lentamente levantó el encendedor, su pulgar sobre la rueda de chispa. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Luego gritó: «Pónganse de rodillas». Mi papá y Jessica se congelaron, atónitos. Lo miraron, con los ojos muy abiertos con incredulidad. Como si no pudieran comprender que este hombre de 78 años acababa de pronunciar esas palabras. Al verlos todavía congelados en su lugar, el abuelo gritó de nuevo, esta vez más fuerte y más agudo. «Dije, pónganse de rodillas». El comando golpeó como un martillo. Mi papá, Paul Miller, el hombre que siempre se vio a sí mismo como la cabeza de familia, cayó de rodillas sobre el suelo frío.
Sus manos temblaban. Su voz se quebró. Lo siento, papá. Sé que estaba equivocado. Jessica todavía estaba de pie, su rostro empapado en lágrimas. Fue entonces cuando el abuelo se volvió hacia ella. Sus ojos fríos como el hielo sin piedad. ¿No te arrodillas? Bien, entonces di adiós a tu auto. Movió su mano hacia la rueda de encendido, a solo pulgadas de producir una chispa. Un solo toque y todo se incendiaría. Jessica estaba tan aterrorizada que casi se desmaya. Cayó de rodillas junto a mi papá, todo su cuerpo temblaba. Mi mamá se quedó a la distancia, llorando en silencio, paralizada por el miedo. No se atrevió a acercarse. Sabía que el abuelo había entrado en un estado que nadie podía predecir o controlar. El abuelo miró a mi padre, arrodillado en la tierra, y su rostro era tan severo como el de un juez dictando sentencia. Con una voz fría como el acero, preguntó: Paul, ¿sabes siquiera cómo criar a un hijo? Mi papá bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su padre. Con una voz tranquila y rota, respondió: sé que fallé, papá. No crié a Jessica de la manera correcta. El abuelo asintió lentamente, luego emitió una orden que no dejaba lugar a la negativa. Entonces dile a tu hija que devuelva el reloj y se disculpe con Brandon. Sin dudarlo. Mi papá se volvió hacia Jessica, su voz temblaba, pero firme. Tienes que devolverle el reloj a Brandon y disculparte, sinceramente, sin más excusas. Lo que estaba presenciando se sentía como una pesadilla. Mi padre y mi hermana ambos de rodillas ante el abuelo mientras el hedor acre de la gasolina llenaba el aire crepuscular. Incluso arrodillada en el suelo frío, Jessica se negó a admitir completamente su fechoría. En lugar de mostrar remordimiento, continuó tratando de justificar lo que hizo. En un tono desafiante, dijo: es solo un reloj. Tiene que ser tan serio. Al escuchar eso, el rostro del abuelo se puso rojo brillante de rabia. Sus ojos se iluminaron como fuego, mostrando una furia que rara vez veía en él. Gritó: ¿qué? ¿Todavía estás discutiendo? Incluso ahora, ¿no sabes que estás equivocada? Luego hizo un movimiento como si estuviera a punto de encender el encendedor. Mi papá. Ahora en completo pánico, casi gritó: Jessica, discúlpate con Brandon ahora mismo. Deja de discutir. Pero Jessica se mantuvo terca hasta el final, su voz temblaba pero aún desafiante. No hice nada malo. Lo estaba tomando prestado. Iba a devolverlo en unos días. Observando cómo se desarrollaba esto, pude ver la ira del abuelo hirviendo. Su mano que sostenía el encendedor temblaba, no por miedo, sino por pura furia. Con una voz fría como el hielo, dijo: 22 años. Todavía no puedes distinguir el bien del mal. Robas y luego tratas de salirte con la tuya discutiendo. Luego miró directamente a Jessica, su voz llena de desprecio. Alguien como tú no merece vivir en esta casa. Después de la reprimenda del abuelo, Jessica volvió a echarse a llorar. Pero incluso en su desesperación, trató de cambiar la culpa. Solo estás tomando el lado de Brandon. No estás siendo justo. Esa fue la gota que colmó el vaso. El abuelo se había quedado completamente sin paciencia. Hizo un movimiento para encender el encendedor, pero justo entonces, una sirena de policía atravesó el aire, haciéndose más fuerte a medida que se acercaba. Esa sirena golpeó como un rayo en medio de la tormenta. Todos se volvieron para mirar hacia la carretera donde un coche patrulla se acercaba a la casa. Un coche patrulla conducía por la calle frente a nuestra casa cuando de repente disminuyó la velocidad. Alarmados por la escena inusual en nuestro patio, debieron notar que algo andaba mal. El grupo de personas reunidas afuera, el fuerte hedor de gasolina en el aire. Dos oficiales salieron rápidamente del vehículo, con las manos cerca de sus radios, listos para pedir refuerzos si fuera necesario. Mientras se acercaban a la escena, el oficial mayor preguntó: ¿qué está pasando aquí? En el momento en que vieron los charcos de gasolina en el suelo, el encendedor en la mano del abuelo y los dos autos empapados en combustible, su comportamiento cambió instantáneamente. Ambos oficiales entraron en alerta máxima. El oficial mayor emitió una orden tajante. Señor, ponga el encendedor en el suelo.
Ahora. Sin protestar. El abuelo se inclinó lentamente y colocó cuidadosamente el encendedor en el suelo lejos del área empapada de combustible. Una vez que la situación estuvo bajo control, el segundo oficial se volvió hacia nosotros y preguntó: ¿Alguien puede explicar qué está pasando exactamente aquí? Mi papá y Jessica todavía estaban arrodillados en el suelo, demasiado conmocionados para moverse sin la orden del abuelo. Simplemente levantaron la vista, con los ojos suplicando que alguien interviniera. Di un paso adelante y hablé claramente a los oficiales. Oficial, mi hermana robó mi Rolex de $20.000. Tengo imágenes claras de la cámara de seguridad como prueba. Después de escuchar mi explicación, el oficial mayor miró a Jessica, todavía de rodillas, y le preguntó: «Señora, ¿puede confirmar esto?». Entre lágrimas, su cuerpo temblando, Jessica respondió: «Solo lo estaba tomando prestado, no robando. Iba a devolverlo». Al escuchar eso, el oficial mayor negó con la cabeza y explicó con calma: «Tomar la propiedad de alguien sin permiso se considera robo según la ley». El segundo oficial agregó: «Y con algo valorado en $20.000. Estamos viendo un delito grave». Entonces el abuelo habló, su voz tranquila, pero inquebrantablemente firme: «Brandon, déjala ir a la cárcel. Que aprenda lo que significa respetar la propiedad de otras personas». Sus palabras cayeron como una bomba. Toda la familia estaba atónita. Mi mamá se cubrió la boca con horror. Mi papá levantó la vista con los ojos llenos de incredulidad, y Jessica sollozó como si todo su mundo se acabara de derrumbar. Después de escuchar toda la historia, uno de los oficiales se volvió hacia mí y me preguntó: ¿Quiere presentar un informe oficial por este robo? Esa pregunta cortó la tensión como una espada. Mis padres me miraron con ojos suplicantes como si sus vidas dependieran de lo que dijera a continuación. Mi mamá se echó a llorar y suplicó: «Brandon, por favor no le hagas esto a Jessica. Te lo ruego». Sin esperar, mi papá intervino, su voz temblaba: «Piensa en el futuro de Jessica. No puedes destruir la vida de tu hermana». Pero en lugar de remordimiento, Jessica estalló en ira, gritando: «No puedes hacerme esto. Soy tu hermana». Incluso en este punto, su desafío encendió un fuego dentro de mí. Me di la vuelta y miré al oficial directamente a los ojos, luego dije: «Sí. Quiero presentar un informe oficial de robo». Mis palabras cayeron como una sentencia de muerte. Toda la familia estaba atónita, congelada en la incredulidad de que lo hubiera llevado a cabo. Sin dudarlo, el oficial asintió profesionalmente y dijo: «Muy bien, comenzaremos a documentar todo y procederemos con los pasos necesarios». Tan pronto como dijo eso, el abuelo sonrió con tranquila satisfacción y me dijo: «Así es. Que aprenda lo que se siente el miedo. No puedes dejar que los ladrones se vayan sin consecuencias». Sus palabras aterrizaron como un veredicto final, confirmando que mi decisión estaba justificada. Mientras mis padres y Jessica permanecieron en estado de shock, sentí algo inesperado. Una extraña sensación de alivio. Finalmente se había hecho justicia. En ese momento, supe una cosa con certeza: mi familia nunca volvería a ser la misma. Pero ese era un precio que estaba dispuesto a pagar para defender lo que es correcto. Después de que confirmé que quería presentar el informe, los dos oficiales comenzaron a documentar el caso profesionalmente. Sacaron un bloc de notas y una grabadora de voz, preparándose para registrar cada detalle del incidente. Saqué mi teléfono y les mostré el vídeo de seguridad cuando me lo pidieron. El vídeo mostraba a Jessica colándose en mi habitación y tomando el reloj, una prueba innegable de alta resolución. Una vez que terminaron de revisar el vídeo y confirmaron que la evidencia era sólida, el oficial mayor se acercó a Jessica con un par de esposas. Ella todavía estaba arrodillada, temblando. El oficial habló con firmeza: «Jessica Miller está arrestada por robar propiedades de alto valor». Luego comenzó a leer sus derechos. Miranda tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en el tribunal. Cuando las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas, Jessica se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Se volvió hacia mí y gritó: «Brandon, por favor no hagas esto». Ella suplicó desesperadamente: «Solo dame una semana.
Te devolveré el reloj. Lo siento, pero era demasiado tarde. Los oficiales habían terminado el procedimiento de arresto y se estaban preparando para escoltarla al auto. Al ver que se llevaban a su hija, mis padres entraron en pánico y persiguieron el coche patrulla. Mi mamá gritó, suplicando, por favor, oficiales, ella es solo una chica joven. Por favor, denle otra oportunidad. Tratando de ayudarles a entender, uno de los oficiales explicó con calma. El robo de propiedades valoradas en más de $5.000 se clasifica como un delito grave según la ley del Estado de California. Continuó, podría ser condenada a entre 1 y 3 años de prisión, dependiendo de la decisión del tribunal. Al escuchar eso, mi mamá se desplomó al suelo como si le hubiera caído un rayo, sollozando incontrolablemente. Ver a su hija esposada siendo cargada en el coche de policía era más de lo que podía soportar. Mi papá se apresuró a ayudarla a levantarse, luego se volvió hacia mí. Su rostro retorcido por la ira. ¿Estás feliz ahora? Conseguiste lo que querías. Permanecí en silencio. No dije una palabra, pero él siguió adelante, gritando, has destruido a esta familia, Brandon. ¿Estás satisfecho ahora? Antes de que pudiera responder, el abuelo Frank dio un paso adelante y respondió por mí, su voz fría y firme. Brandon no destruyó a esta familia. Jessica lo hizo. Ella tomó su decisión. Las palabras del abuelo fueron el veredicto final, una declaración inquebrantable de quién era responsable de lo que había sucedido. Después de que se llevaron a Jessica y el coche de policía se alejó, nos quedamos frente a la casa en un silencio pesado y sofocante. El aire todavía apestaba a gasolina. Y las lágrimas aún no se habían secado en la cara de nadie. De pie alto frente a mis padres, los miré a los ojos y dije con firmeza, después de lo que pasó hoy, les pido a ambos que se vayan de esta casa. Tienen 30 días a partir de hoy. Mis padres estaban atónitos, congelados en la incredulidad. Se quedaron allí como estatuas, con la boca abierta. Completamente sin palabras. Entonces mi papá explotó, gritando con furia, ¿estás echando a tu padre? ¿Has perdido la conciencia? No dejé que la emoción me influyera. Continué. En los próximos 3 días, recibirán un aviso formal por correo certificado. Al escuchar eso, mi mamá se desplomó al suelo, suplicando entre lágrimas. Por favor, hijo, te lo ruego, no hagas esto. Pero me mantuve firme en mi decisión. Les dije, han vivido aquí sin pagar alquiler durante 1 año. Sin facturas, sin responsabilidades. Y en lugar de estar agradecidos, defendieron a una ladrona y trataron de hacerme el villano. No puedo vivir con personas que no saben la diferencia entre el bien y el mal. Al escuchar esas palabras, el rostro de mi padre palideció de rabia. Me apuntó con un dedo tembloroso y gritó, pagarás por esto, Brandon. Pero no importaba cuánto gritaran, lloraran o amenazaran, no vacilé. El abuelo se quedó en silencio a mi lado, sin decir nada, pero su presencia fue lo suficientemente fuerte. Se quedó conmigo como un pilar de fortaleza. Una confirmación silenciosa de que estaba haciendo lo correcto. Al ver que no iba a ceder, mis padres recurrieron a su última táctica, rogándole al abuelo que interviniera. Desesperado. Mi padre cayó de rodillas frente a él y suplicó, papá, por favor, te lo ruego. Habla con Brandon. Justo después, mi madre se arrodilló a su lado, llorando y rogando también. Sabemos que nos equivocamos. Por favor, danos una oportunidad de hacer las cosas bien. El abuelo miró a los dos arrodillados frente a él, su rostro en blanco, sin rastro de simpatía, sin emoción. Sus ojos eran fríos como si estuviera mirando a extraños. Después de un largo silencio, habló, su voz cortante y sin emociones. Tuvieron todo 1 año para mostrar quiénes eran. Y eligieron defender a una ladrona en lugar de defender la verdad y la justicia. ¿Ahora quieren perdón? Es demasiado tarde. Esa única frase fue el juicio final, una puerta cerrada. El final de cualquier última esperanza que tuvieran mis padres. Los siguientes 30 días se convirtieron en el periodo más tenso y miserable que esta casa haya visto jamás. El aire se sentía tan pesado que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Mis padres lucharon por encontrar un nuevo lugar para vivir,
enfrentando constantes desafíos con sus limitados ingresos. Con sus precios altísimos, alquilar en San José los obligó a buscar desesperadamente opciones más asequibles. Durante ese tiempo, Jessica fue liberada bajo fianza bajo la responsabilidad de mis padres mientras esperaba el juicio. Reunieron suficiente dinero para alquilarle una pequeña habitación destartalada para que pudiera quedarse hasta la fecha de su juicio. Después de consultar con un abogado, les dijeron sin rodeos que, con imágenes de vigilancia tan claras, Jessica casi no tiene posibilidades de evitar una condena. A lo largo de esos 30 días, la actitud de mis padres dio un giro de 180 grados. La arrogancia y el derecho que alguna vez portaron desaparecieron. Se volvieron tímidos y callados, como si caminaran sobre cáscaras de huevo en su hogar temporal. Lo que más destacó fue que ya no podían mirarnos a mí ni al abuelo a los ojos. Bajarían la cabeza y se alejarían rápidamente cada vez que nos cruzábamos en la casa. Mi madre comenzó a cocinar buenas comidas para el abuelo, un aparente intento de una disculpa tardía, con la esperanza de suavizar la situación. Mi papá también preguntaba torpemente por la salud del abuelo de vez en cuando, tanteando una pequeña charla como un hombre que ya no sabía cómo hablar con su padre. Pero el abuelo permaneció impasible. En un momento dado, dijo fríamente, ahora recuerdan el respeto. Ahora que les han dicho que se vayan, de repente sienten arrepentimiento. A pesar de todo, sentí un extraño y tranquilo alivio. Echarlos no fue fácil, pero fue la decisión correcta. No me arrepentí. Una tranquila noche de fin de semana, el abuelo y yo nos sentamos en el porche, viendo el sol ocultarse tras las colinas. De repente se volvió hacia mí, y había algo cálido en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Lentamente colocó una mano sobre mi hombro y dijo con emoción en su voz, «Estoy orgulloso de ti, Brandon». ¿Muy orgulloso? En ese momento, mi garganta se apretó. Los elogios de mi abuelo, el hombre que más respetaba, significaban más que cualquier otra cosa. Finalmente llegó el día 30. Desde temprano por la mañana, los sonidos de empacar y mudarse resonaron por toda la casa. Mis padres estaban terminando, reuniendo lo último de sus pertenencias. Después de semanas de búsqueda, finalmente habían asegurado un pequeño apartamento en otra parte de San José. Mucho más lejos del área familiar, y ciertamente muy lejos de la comodidad de esta casa. La atmósfera en la casa ese día era sofocantemente tranquila y tensa. Nadie se atrevió a alzar la voz. Cada movimiento fue cauteloso, deliberado, casi frágil. Cuando mi madre entró en la habitación que había llamado hogar durante el último año, se detuvo en la puerta. Vi sus hombros temblar. Entonces llegaron las lágrimas, lentas al principio, luego constantes. Se quedó allí en silencio, mirando la habitación ahora vacía. Como si tratara de memorizar cada rincón de lo que alguna vez fue su hogar. En ese momento, un sentimiento complicado surgió en mi pecho, no arrepentimiento, sino una extraña mezcla de tristeza y alivio. El abuelo Frank se quedó en silencio en el borde de la puerta de la sala de estar durante todo el proceso de mudanza. No dijo nada. Simplemente observando todo con una expresión tranquila e ilegible. No se podía adivinar lo que estaba pasando por su mente. Finalmente, el último camión de mudanzas fue cargado y se alejó. El sonido de su motor se desvaneció lentamente por la carretera, dejando tras de sí un silencio casi surrealista. Mientras estábamos allí viendo desaparecer el camión en la distancia, el abuelo exhaló y dijo con una tranquila sensación de liberación, «Por fin, esta casa vuelve a estar en paz». Al escucharlo decir eso, de repente sentí que un peso enorme se quitaba de mis hombros. La casa ahora éramos solo nosotros dos personas que se entendían y respetaban mutuamente. Y en ese momento, supe con absoluta claridad que había tomado la decisión correcta. Sin importar cuán dolorosa fuera. 2 meses después del arresto de Jessica, tuvo lugar el juicio oficial. Fue acusada de hurto mayor en el Palacio de Justicia del Condado de Santa Clara. El abuelo y yo estuvimos presentes en la sala del tribunal como testigos clave. El abogado defensor de Jessica hizo todo lo posible para disminuir la gravedad del cargo. Se puso de pie y se dirigió al juez. Su señoría, la acusada tiene solo 22 años, aún es muy joven. Esto puede haber sido un error juvenil, no algo que debería arruinar todo su futuro.
Pero el fiscal no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Detalló el vídeo de seguridad e hizo un argumento fuerte y convincente ante el tribunal. La fiscal declaró con firmeza, Su Señoría. Esto no fue un lapso momentáneo en el juicio o un error descuidado. La acusada planeó esto. Esperó hasta que no hubiera nadie en casa y entró deliberadamente en una habitación privada para robar el artículo más valioso de la casa. Sabía exactamente lo que valía ese reloj y trató activamente de ocultar sus acciones después. Cuando el juez pidió la respuesta de Jessica, ella trató débilmente de defenderse. Solo tenía la intención de tomarlo prestado por unos días. No tenía la intención de robarlo. El juez la miró directamente y le preguntó, entonces, ¿por qué no le pidió permiso a su hermano antes de tomarlo? Jessica guardó silencio. No tenía respuesta para esa simple pregunta. El juez continuó preguntando qué había hecho con el reloj. En ese momento, Jessica se vio obligada a admitir la humillante verdad. Lo vendí y obtuve $12,000. Usé el dinero para pagar la deuda de mi tarjeta de crédito y la deuda de algunos amigos. Había estado gastando demasiado. Después de sopesar todos los hechos, el tribunal dictó su fallo final. El juez declaró, este tribunal condena a la acusada, Jessica Miller, a 18 meses de cárcel. Añadió, la acusada también debe pagar $20,000 en restitución a su hermano, Brandon Miller, el valor total del reloj, así como $3,000 en costas judiciales. Cuando se leyó la sentencia, los padres de Jessica lloraron abiertamente en la sala del tribunal. Sus gritos estaban llenos de angustia, pero no podían hacer nada para cambiar el resultado. En cuanto a mí, me senté allí sintiendo una calma inesperada que me invadía. Finalmente se había hecho justicia de manera justa y completa. A mi lado, el abuelo Frank se inclinó y susurró, así es, hijo. Tiene que haber consecuencias reales por las malas acciones. Es la única forma en que la gente aprende. Ha pasado exactamente un año desde el incidente del Rolex y todo el caos que lo acompañó. El abuelo Frank y yo estamos tranquilos, estables y genuinamente felices hoy. En el aspecto profesional, he sido ascendido a ingeniero de software senior en mi empresa. Y mis ingresos han aumentado significativamente. El abuelo Frank todavía goza de excelente salud. Se despierta temprano todos los días, lee el periódico y cuida el pequeño jardín en la parte de atrás. Tenemos largas conversaciones todas las noches, y valoro su sabiduría cada día más. En cuanto a mi familia, mis padres todavía llaman ocasionalmente. Pero la relación nunca ha vuelto a ser lo que fue. Las llamadas son cortas, educadas, pero distantes. Sigo respetándolos como las personas que me dieron la vida. Pero la confianza y la cercanía que una vez compartimos se han ido para siempre. Jessica todavía está cumpliendo su sentencia de 18 meses. Nunca la he visitado. Nunca me he puesto en contacto y no tengo la intención de hacerlo. Mi historia sobre el Rolex y todo lo que siguió termina aquí. No estoy contando esta historia para buscar simpatía o acuerdo. Y ciertamente no la estoy contando para avergonzar a mi familia. La estoy compartiendo por una lección que he llegado a comprender profundamente. A veces el amor verdadero no significa excusar cada error. A veces el amor verdadero significa establecer límites firmes y permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Y lo más importante, quiero que sepas que la familia no se define solo por la sangre. La familia está formada por las personas que te respetan, te apoyan y están a tu lado cuando más las necesitas. Gracias por escuchar mi historia. Y antes de terminar la historia, tengo una pregunta para ti. ¿Qué harías si tu hermana te robara tu reloj si estuvieras en mi lugar? ¿Llamarías a la policía o te quedarías callado y lo dejarías pasar porque es familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Sinceramente quiero escuchar tus pensamientos. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir la historia para apoyarnos. Nos vemos la próxima vez con más historias por venir.